10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy comienza la semana y como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate con Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y Javier Tello para discutir dos temas muy polémicos. Primero, más allá de la situación complicada actual, vamos a debatir qué nos puede esperar en el 2017 dentro y fuera del país. Luego haremos un balance de la administración del presidente estadounidense Barack Obama que termina esta semana. Que es aquí en Foro TV que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches, Javier Tello, Leo. Jorge Castañeda, Héctor Aguilar Camín. Muy buenas noches. En los últimos días de 2016 comentamos que el tiempo parecía haberse comprimido en una avalancha de noticias. Ahora inicia un nuevo año y nos toca agarrarle el ritmo. La semana pasada estuvimos inmersos en los tumultuosos eventos que tuvieron lugar en México. Por ahora, los disturbios y las manifestaciones de inconformidad auguran un año de fuerte presión social para el gobierno, que además deberá concentrar gran parte de su atención a la relación con el nuevo presidente estadounidense Donald Trump. También habrá días ajetreados para el resto del mundo. La llegada de Trump y los resultados electorales de diversos países europeos podrían causar una importante reconfiguración geopolítica, que a su vez presenta nuevos retos para la estabilidad mundial. Será un año de despedidas y bienvenidas, de finales y nuevos comienzos. Quizá lo único cierto por el momento es que no nos faltará de qué hablar. Empecemos nuestro análisis por México. 2017, un año de 3 elecciones de gobernador, incluyendo la entidad más poblada del país, el Estado de México. Un año antes de la elección presidencial, con un presidente, según nos dijeron los encuestadores la semana pasada, con una tasa de aprobación del 9%. Héctor, empecemos por México, un presidente impopular y estas elecciones en puerta. Bueno, pinta muy complicado el año. Ya hemos empezado a sentir el impacto, ¿no?, de los golpes del nuevo presidente de Estados Unidos. Creo que lo que vamos a ver en los primeros meses va a ser eso mismo, pero hecho ya, digamos, política oficial, un poco en el rumbo de lo que decía Javier la vez pasada, y tú también, de los quick wins, y dar rápido una muestra de que cumple sus cosas, pone la primera piedra del muro, sigue sus amenazas a los inversionistas que vienen a México, y pues desata, no sé de qué tamaño, pero un clima por lo menos de hostilidad muy seria ante los migrantes indocumentados en Estados Unidos. Eso no puede sino traer una muy mala atmósfera a las relaciones de los dos países y una muy mala atmósfera interna en México, porque la verdad es que si esta oportunidad de negociar fuerte y duro y con claridad de parte de México se deja pasar, como se han dejado pasar tantas cosas, eso que podría ser un principio de acuerdo, de acercamiento nacional, puede volverse el contrario, puede volverse otra ola de repudio, de molestia, de rechazo al gobierno, como si el gobierno necesitara rechazos. Y luego está el tema, desde luego, de la necedad política inevitable de que el gobierno va a querer ganar sus elecciones y en particular la del Estado de México. ¿Cuánto va a costar eso? No lo sabemos, pero muchísimo dinero, muchísimo dinero. ¿Está en condiciones el PRI de perder el Estado de México? Sí, sí está en condiciones de perderlo. Claro. ¿Está en condiciones de ganarlo al costo de una operación de no sé qué tamaño que pudiera resultar pues tan infructuosa como la que se practicó en Veracruz y la que se practicó en Quintana Roo y la que se practicó en Chihuahua? Podemos estar viendo esto, pero encima de todo está, yo creo, para el futuro inmediato de este gobierno y de México, las preocupaciones que tú ponías hoy en tu artículo respecto del equilibrio macroeconómico de México, porque estamos en una situación de crecimiento bajo, anticipado, y con un desequilibrio fiscal muy fuerte que nos ha
nos va a llevar este año a contraer mayor deuda. En lugar de recortar el gasto, vamos a contraer todavía una deuda importante. Y yo creo que ahí se acabó el año desde el punto de vista de la flexibilidad fiscal, porque no creo que en el 2018 tengan margen político para un recorte de este tamaño. De manera que no me gusta nada el panorama, y me parece que va a ser un año muy complicado, muy incierto, con tendencia a muy malos resultados. Esa es mi impresión. Jorge. Pues sí, totalmente de acuerdo, y agregar el tema que para fin de año todos los partidos y no partidos tendrán sus candidatos presidenciales. Sí, ¿verdad? Ya a fuerza tienen que salir este año. No por los tiempos electorales, que es una tontería eso, pero... Una babosada. Pues. Sí, pero ya van a estar perfilados. O sea, porque los que tienen primarias, pues tienen que hacerlas. Sí. Los que no tienen primarias, pero tienen usos y costumbres, como el PRI, pues también. Los independientes necesitan las firmas. Entonces, básicamente, a lo mejor... Pues es año de destape. Es año de destape, pues es año presucesorio. Es el año de los destapes, y en México... Claro. Antes o después de la época autoritaria del PRI, el candidato o los candidatos salen desde el año anterior. Y eso hace que todo esto que dice Héctor, que es absolutamente cierto, multiplica en cuanto a complejidad y rigosidad y dificultad por 10, por 20, por 30. Porque seguimos siendo el país donde, digamos, lo que menos se nos da desde hace como 200 años, es el tema de la transmisión del poder. Eso es donde siempre se nos enreda, pero se nos enreda mucho. Bueno, ya se está enredando, de hecho, ¿no? O sea, esto que estamos viendo es parte de ese proceso, sí, porque ¿no? Todo este tema de los recortes, quién va a negociar con Estados Unidos y con qué firmeza, quién va a pagar los platos rotos de lo que ha pasado, lo que no ha pasado, pues todo eso es un tema sucesorio entre Osorio y Videgaray, y Meade con Osorio, y Claudia Ruiz Massieu con Meade con Videgaray, y Claudia con Osorio, y no sé qué, y Ildefonso Guajardo, quién sabe con quién esté, y ya se quiere ir o no se quiere ir. O sea, todo eso pues está vinculado estrechamente a la sucesión. Y la oposición, desde luego. Y la oposición, López Obrador, que en una irresponsabilidad gigantesca dice, yo de eso no opino, la verdad. ¿Cuál Trump? ¿Cuál Estados Unidos? ¿Cuál qué? De eso no me interesa. La soberanía. La soberanía, con eso ya quedamos. Javier. Sí, coincido totalmente. Un año yo creo que se ve complicado en lo económico, en lo político, en lo social, se ve complicado en el presente, se ve complicado a futuro, por donde lo vea se ve complicado en lo nacional, en lo internacional. Yo agregaría a lo dicho dos temas, que medio ya se dijeron, obviamente, pero yo enfatizaría esos dos temas. Primero, el tema de gobernabilidad. Cuando uno dice la palabra gobernabilidad, la gente piensa en protestas, en marchas, en violencia, pero creo que lo que más preocupa en cuanto a gobernabilidad tiene que ver con la incapacidad del gobierno de gobernar. Es decir, de la incapacidad de hacer lo que tiene que hacer cualquier gobierno en tiempos normales y más lo que tendrá que hacer en tiempos extraordinarios. Resolver problemas. Resolver problemas ya sean de tipo fiscal, ya sean de tipo de política exterior, ya sean de tipo social, resolver problemas. Y los componentes que integran esa gobernabilidad son 4. Liderazgo, burocracia capaz, capital social dentro de tu burocracia y recursos. 2 de esos son rígidos en el corto plazo, que es tu burocracia. Tienes la burocracia que tienes y tiene el capital social que tiene. Con lo que puedes jugar es con recursos. No hay y va a haber menos. Con lo único que te queda es liderazgo. Entonces, el problema del liderazgo es que en la oposición y dentro del gobierno ya están pensando en 2018. Entonces, el único que queda capaz de hacer algo es el presidente. Pues sí. Y que en este tipo de coyuntura, yo no soy fan de apostarle al liderazgo, yo creo que tiene mucho. No, pero hay coyunturas. Pero hay coyunturas donde. Claro, y bueno, y cuando todo lo demás no lo puedes activar, cuando no hay recursos, cuando tu burocracia es la burocracia que es y no la vas a poder mejorar en el corto plazo, bueno, pues hay que apostarle a lo que te queda, que es el liderazgo, ¿no? Y ahí veo problemas también. Te pregunto, ¿qué condiciones de liderazgo le ves a un presidente que tiene un 9% de aceptación? Sí. Es una pregunta. O sea, sí le puedes dar la vuelta, más bien. O sea, la pregunta... A ver, es que es casi tautológico decir, pues muy poco, porque tiene muy poca credibilidad y muy poco apoyo social. Lo puedes ver de otra manera.
O la pregunta es, ¿le puede dar la vuelta? ¿Puede haber un relanzamiento de Peña Nieto? Yo creo que la negociación con Trump es una oportunidad de eso. Sí, pero totalmente. Que tú tengas un 9% de popularidad, también lo puedes ver como que estás libre. No va a sacar más. En el sentido de que, exacto. bueno, ya no tienes nada que pelear. Ya no hay downside, muy bien. puro upside. Entonces, toda proporción guardada, un poco los pasos que dio Obama, luego hablaremos de eso, después de que ya no, digamos que ya era un lame duck, como dicen en Estados Unidos. Bueno, hay una oportunidad para Peña de aprovechar que ya no tiene nada que pelear en eso y pensar con seriedad en las medidas impopulares que le faltan o que le faltarían por tomar para entregar un país estable y no un país convulso e incendiado. La estrategia Zedillo, digo. Tendría que ver fundamentalmente con ajustar las finanzas públicas, ¿no, Jorge? Sí. Que eso, y negociar con Trump. A un costo muy alto, pero básicamente tendría que ver con eso. Pero también, Javier, o sea, el 2000 la economía creció 6%. O sea, Zedillo entregó al país en orden. No, pero está pensando en Zedillo 94, 95. No, ya más. Y también un tema de pensar en el país más que en su partido, ¿no? Y se le acusa de eso, no sé. Es que esa es la otra. Yo estaba pensando cuando Héctor decía eso, lo que implica es decir, ya perdió el PRI. O sea, yo pensaría más bien... No, o sea, voy a dejar el país estable, voy a entregarlo en más o menos bien, pero pierde el PRI, ¿no? Pensaría en dos ejemplos que Jorge conoce muy bien. Sí. Pensaría en López Portillo, en condiciones completamente distintas, en López Portillo y en Carlos Salinas, que se empeñan en transmitir el poder a su candidato y no hacerle olas a su candidato. Y por tanto, en no tomar las medidas económicas que deben tomar, y por tanto le acaban entregando a su candidato Un desastre. Un desastre tal que acaba siendo su candidato su verdugo. Sí. En lugar de su agradecido, su verdugo. Y lo mismo le pasa a Carlos Salinas en el terrible año de 94, cuando se empeña en que a cualquier costo gane Zedillo. Y lo logra. Pero el costo es tan alto como lo vimos después en el 94 y en el 95. Me pregunto si en la cabeza del presidente Peña están claros estos dos antecedentes, porque él está exactamente en la misma tentación. Sí, con un agravante nada más. ¿Verdad? Yo digo, de la Madrid metió a Díaz Serrano a la cárcel, estuvo tentado de meter a la hermana de López Portillo a la cárcel, pero nunca pensó en meter a López Portillo a la cárcel. Sí, es con un agravante, dices tú. Exacto, un agravante. Sí. Salinas metió al hermano, Zedillo metió al hermano de Salinas a la cárcel, pero no a Salinas. Bueno, entonces ahora sí. Pues a ver, yo no tengo la menor duda de que si gana López Obrador va a tratar de meter a Enrique Peña Nieto a la cárcel. No, dice que va a haber amnistía. No. Yo creo que Peña es bastante más listo que eso y sabe que no hay que creerle una palabra. Digo, porque está prometiendo amnistía. Hay que decirle a nuestros amigos que nos están escuchando que la propuesta o la promesa ahorita de López Obrador es amor y paz. Sí. Va a haber borrón y cuenta nueva a partir de ahora. No vamos a... Apuestas los siguientes 20 años de tu vida teniendo ni 50 que tendría Peña. Por cierto, 51. Por cierto que te debo todavía tu apuesta. Ya y yo a ti te debo pagar ahora sí. Yo a ti también te debo. Sí, pero en fin, vamos a pagar apuestas. Pero yo diría que la cosa se complica aún más, porque esos dos ejemplos son en un México no democrático. En un México democrático vamos a dar por hecho que pierde el PRI. ¿A qué le tiene que apostar un expresidente? A que lo defenderá su partido. Entonces, si con alguien no se tiene que enojar y si tiene que mantener la unidad de algo, tiene que ser de su partido. El presidente, gane quien gane, no lo va a defender. Pero quien sí lo puede y le gustaría mucho que lo defendiera, será su partido ante cualquier tipo de acusación. Entonces, tiene que mantener la solidaridad hacia él de ese partido. Entonces, yo creo que ahí también se le complica olvidarse del todo. Y yo agregaría, Javier, que también va a depender mucho esa variable de qué tan mal termina 2017 y 2018 en lo económico. Yo creo que el presidente sí tiene un incentivo de tratar de que termine lo mejor posible, porque entre peor acabemos,
Va a haber, o sea, siempre lo has dicho, esta cosa de ofrecer en el templo de Huitzilopochtli al anterior para que la gente se calme. En fin, ¿no? Tú revisa los dos expresidentes que han sido realmente perseguidos por su sucesor. Sí. López Portillo, sí. por De la Madrid, y Salinas por la Cedillo. crisis. Por el tamaño de la crisis, claro. Por el tamaño de la crisis heredada, sí. porque claro. Alguien tiene que ser culpable de unas devaluaciones del tamaño sí. de las que vinieron después de López Portillo y de la crisis de no sé cuántas familias, millones de familias y de un horizonte de prosperidad que venía anunciado al final del sexenio de Salinas con un boquete de deuda pública que no se hizo transparente sino hasta muy tarde. Bueno, entre peor que de la economía, sí. más linchable es el presidente. No es por razones políticas por los que lo van a linchar. Es porque una vez que la gente está así de lastimada por las devaluaciones, por la inflación, etcétera, ahí sí que tienes que echarle una pieza mayor a Huitzilopochtli. Ya no alcanzo con un hermano. Exacto. O sea, no es una lógica política, yo creo. Es una lógica de sobrevivencia. Política de consecuencia. La consecuencia es una cuestión económica. ¿Qué tanto puedes hacer sacrificios preventivos de aquí a 2018 para apaciguar a Huitzilopochtli? Bueno, ¿qué tanto el presidente también puede entrar en una lógica? Estoy pensando obviamente en gobernadores, pero ahí se va en contra de su partido, donde yo creo que no hay un fuerte incentivo de hacer lo que tiene que hacer para que en 2019 su partido lo apoye como expresidente. Pero una estrategia frente al tema de que cada vez pide más sangre el Dios es hacer sacrificios preventivos. Sí, son los dioses. Sí. Yo creo que esa es la otra serie de medidas duras que tienen que estar en el escritorio del presidente Peña para hacerse creíble. Y es emprender él cabalmente el castigo a los ostensibles corruptos que sí son de su partido, pero no solo de su partido. No, claro. Por cierto, el único que tiene preso es a uno que no es de su partido, que es al exgobernador de Sonora. Que se entregó, por cierto. Bueno, se entregó. O sea, no es que lo agarraron. Entonces, otro track en donde él adquiriría popularidad, credibilidad, sería de volverse él el que inicia la limpieza, digamos, y el Sistema Nacional Anticorrupción que él mismo ha legislado. Pero las dos, esta política de castigar corruptos y la otra económica, yo creo que mucho más importante, de entregar un país en orden, sin agujeros, porque no sabemos realmente de qué tamaño es el agujero fiscal que tenemos. La verdad no lo sabemos. No, y todo indica que este año no se va a cumplir la meta de gasto público. A ver. O sea, yo hoy vi un reporte de Hacienda y al parecer van gastando más de lo que prometieron. Hay un muchacho que se llama Leonardo Núñez que ha hecho la investigación de cuánto más ha gastado el gobierno federal legalmente mediante adecuaciones fiscales. Increíble, buenísima año. tesis. Sí. Bueno, si el presupuesto valía 24 puntos del PIB en esos 10 años, en esos 10 años los gobiernos, distintos gobiernos, le aumentaron 18 puntos de gasto a lo que tenían presupuestado originalmente. Al primer trimestre del siguiente año dicen, se nos pasó, necesitamos un punto más, 2 puntos más, 3 puntos, hasta sumar 18 puntos. Es absolutamente legal y es una barbaridad. Es una forma de no ser serios en serio, es decir, teniendo hecha la formulita para que puedas ampliar tu gasto. Es que se pusieron una ley que te lo establece, entonces tú lo cambias. Se pusieron a jugar con ese pilar que construimos después de la crisis del 95 de finanzas públicas sanas, Héctor. O sea, nos costó de 1982 a 1995 construir ese pilar de finanzas públicas sanas. Y hay que decir, esto comenzó con el presidente Calderón, 2008-2009. Con la crisis de 2008. Sí. Con la crisis de 2008, ¿no? Sí. Eso que fue... Pero después, híjole, o sea, este sexenio ha sido terrible. Sin crisis internacional seria. Sí, o sea, no fue 2008-2009, no le tocó a Peña nada de esa magnitud. No. Le tocó el desplome de los precios del petróleo. Eso sí. Bueno, que fue bastante,
Bueno, y Trump le ha pegado... no le ha tocado. Pero no los 2 primeros años, ¿no? No, de acuerdo. Esta cosa del keynesianismo región 4 que dice que íbamos a gastar. Es que sí, no nos sale. Perdón, yo sé que a ustedes les encanta Keynes, pero en México no funciona Keynes por alguna razón u otra. No funciona. Ahora, todo esto ¿o no? Yo sí creo, pero en fin. ¿Tú sí crees que funciona Keynes? Keynes? No hablemos de Keynes, ¿no? Bueno. Yo sí creo que debimos de haber invertido en infraestructura. Eso está bien, Bueno, pues eso es. Entonces, pues sí, pero el región 4 no invierten, se lo gastan. bueno, pero eso no es Keynes, no funciona. Es el keynesianismo región no 4. funciona es o se lo roba. quien gasta mal, no. Sí, claro. Bueno, la propuesta. Tú nada más dime cómo va a quedar este asunto. Sí, con la indignación popular por el gasolinazo, Pemex, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, Pemex compró 2 plantas de fertilizantes en el sureste hace 3 años, pagándolas, por lo que a mí me dijeron familiares de los vendedores, 5 veces lo que ellos hubieran aceptado. Pero bueno, ok, esos son chismes de la familia que tiene. No, ahora Pemex los quiere vender, probablemente con razón. Entonces, pues va a haber un precio de venta y lo más probable es que les van a pagar menos de la mitad de lo que Pemex pagó. Sí. Pues, ¿y qué va a pasar? Absolutamente nada. Nada. Bueno, vamos a una breve pausa. Así no se puede. Regresamos, si les parece, a terminar con el análisis nacional, pero sí quiero también entrarle a lo internacional. Sí, porque vienen, las... Es que todo, más que lo internacional, todo pasa por Trump en México y en el mundo. No, pero está también el tema de Europa, ¿eh? El tema de Europa. La elección en Francia creo que es muy importante. Pero es Trump en el sentido de como fenómeno. Exacto. Bueno, regresamos en un momento más.